Hola y bienvenidos a Crónicas de una Bibliópata. Yo soy Clau y este es un video podcast en donde hablamos de las adaptaciones que más amamos, pero de las que más odiamos también. Y el día de hoy nos toca hablar de una que quizás no odiamos, pero que tampoco amamos. Y les voy a contar por qué. Y con esta me refiero a Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes. Un título que por sí solo se siente eterno. Antes de empezar, vamos a arrancar con una pequeña sinopsis sin spoilers y después, ya con su debida previa advertencia, nos vamos a ir de lleno con spoilers porque de esta película sí tengo mucho que decir. Esta película, dirigida por Francis Lawrence, mismo director de las películas de Los Juegos del Hambre, específicamente En Llamas y Sin Sajo partes 1 y 2, adapta al libro del mismo título escrito por la autora de la trilogía, Suzanne Collins, y es una precuela situada 64 años antes de los eventos de los Juegos del Hambre, cuando conocemos por primera vez a Katniss Everdeen. Y sigue como pieza central a un joven Coriolanus Snow, el futuro presidente de Panem durante apenas los 10º Juegos del Hambre, edición en la que por primera vez y para atraer a más audiencias seleccionan a jóvenes estudiantes del Capitolio como mentores para los tributos. Y es que después de una guerra civil, la destrucción del Distrito 13 y la creación de los Juegos como castigo para los distritos tras su rebelión, la gente no está interesada en verlos, incluso dejan tanta pobreza que ni siquiera tienen televisiones en sus casas. Panem sigue en un periodo de reconstrucción, incluyendo al mismísimo Capitolio. No son los mismos juegos que conocimos con Katniss, donde apuestan por sus tributos favoritos y son tratados como celebridades. Aún no es un espectáculo y estos son los primeros intentos para llevar a los juegos a hacer ese gran show que conocemos después. Y es así como Snow es emparejado con su tributo, la mujer del Distrito 12, Lucy Gray Baird, interpretada por Rachel Zegler. El tributo que prácticamente introduce el entretenimiento a los juegos, y es que Lucy es parte de un grupo de músicos y artistas que no pertenecen precisamente al Distrito 12, pero que son obligados a permanecer ahí después de la guerra. Y es esta educación teatral, su carisma y talento musical lo que resultan ser sus más grandes fortalezas y lo que la hace destacar entre el resto de los tributos. Lucy Gray tendrá que luchar por su supervivencia dentro de la arena, mientras Snow lo hace desde afuera. Y esta relación, entre otros factores que se van sumando, como la responsabilidad de sacar adelante a su familia, la necesidad de pertenecer al Capitolio y la manipulación de la doctora Volumnia Gaul, interpretada por Viola Davis, game maker de estos juegos y profesora de la academia, lo que lo llevarán a ser el presidente tirano de Panem que nos dio en su momento el inigualable Donald Sutherland. Este libro fue publicado en el 2020 y su adaptación fue rapidísima, considerando que apenas pasaron 3 años para que llegara a los cines. Y es que Lionsgate anunció la adaptación del libro incluso antes de su publicación y de saber si sería exitoso o no, reuniendo a la gran mayoría del equipo detrás de las adaptaciones de la trilogía original para esta gran producción que nos da la película más larga de los Juegos del Hambre, con 2 horas y 38 minutos. Ya hablamos de Snow y de Lucy Gray y también del Dr. Volumnia, pero hay otros personajes que también son clave no solamente para la construcción de los juegos, sino para el desarrollo del personaje de Snow. Y estos son Casca Highbottom, el creador de los juegos, interpretado por Peter Dinklage, dándonos, como era de esperarse, una de las mejores actuaciones de toda la película. Tigris Snow, la prima de Coriolanus, de quien sabemos que después también fue estilista de los juegos, interpretada por Hunter Schafer, mejor conocida por su papel como Jules en Euphoria. Sejanus Plint, compañero de Snow en la academia, originario del Distrito 2 y que gracias al poder de su papá logra escalar hasta el Capitolio, y a quien da vida Josh Andrés Rivera. También tenemos a un gran elemento cómico con el actor Jason Schwartzman, quien es Loki Flickerman, primer presentador de los juegos y otro de los pocos apellidos que reconocemos de la trilogía original. Y es que aunque no sabemos aún exactamente cuál es el parentesco, sabemos que es un familiar de Caesar Flickerman, maestro de ceremonias de los juegos en los que participan Katniss y Peeta. Y algo que lo hace aún más interesante es que con él podemos ya empezar a ver lo disfuncional que será la sociedad del Capitolio, las intenciones de hacer de los juegos un circo y lo desconectados que están de su humanidad. Y aunque hay muchísimos otros personajes, creo que estos son los más relevantes, y es que esta historia tiene a demasiados personajes y nos tomaría muchísimo tiempo mencionarlos a todos, empezando por los 24 tributos y a sus 24 mentores, así que ya a partir de este momento vámonos de lleno a platicar con spoilers sobre lo que creo que funcionó y lo que no funcionó de esta adaptación. Por mucho, creo que el primer acto de la historia es el mejor, es el más fuerte,
fuerte. Independientemente de la historia entre Lucy Gray y Snow, esta primera parte nos da contexto. Sí sobre la guerra y sus consecuencias, pero también para entender no solo los juegos, sino al Panem que conocemos en los tiempos de Katniss, a la sociedad del Capitolio, sus motivaciones, la falta de valores y la empatía hacia los tributos que eran tratados como animales, y claro, también el miedo de perder ese control y poder después de los días oscuros, pues el Capitolio también pasó hambre y tuvo que reconstruirse, y de una manera muy egoísta y cruel, por supuesto, están a favor de los juegos porque les da esta sensación de paz y de control sobre los distritos. Vemos los inicios de la dinámica entre los tributos y sus mentores, también vemos de dónde vienen las ideas para atraer a más espectadores, los patrocinios, la competitividad, incluso cómo eran las primeras arenas, prácticamente un coliseo en donde no hay ni dónde esconderse ni provisiones para ayudarlos a sobrevivir. Todo es mucho más rudimentario y yo simplemente creo que la autora logra expandir muy bien la construcción de este mundo. También hacen un buen uso de la nostalgia y de algunas referencias que conectan a Snow con su resentimiento específicamente hacia el Distrito 12, sí algunas más obvias que otras, pero si vuelves a ver las películas con atención al detalle, podrás encontrarlas y apreciarlas, y eso añade mucha profundidad al personaje de Snow y a su dinámica o a su relación con Katniss. Y sí, también nos da la introducción a una nueva historia y a nuevos personajes. Vamos a ver la cosecha de los tributos, entre ellos Lucy Gray, desde la perspectiva del Capitolio. Y la verdad es que cuando escuchamos su voz por primera vez sobre ese escenario, mis expectativas se fueron al cielo y pensé que el resto de la película sería épica, pues esta escena me pareció de verdad insuperable y se me pone la piel chinita cada vez que la recuerdo. Pero la realidad es que conforme va avanzando la historia, así como el libro, va perdiendo fuerza. Es una historia extremadamente ambiciosa en donde suceden muchísimas cosas, algo que hace que la película se sienta apresurada por abarcarlo todo y a la vez, en especial en el segundo y tercer acto, se pone pesada y cansada. Algo que también me llamó mucho la atención fue la falta de sangre. Y a ver, no es que quiera ver gore y una carnicería en la pantalla, simplemente creo que al ser apenas los 10º juegos, todo es más primitivo y por ende más crudo y real. Y en algunas escenas era tan obvia la ausencia de sangre que parecía que se les había olvidado agregarla en postproducción. No entendí la decisión de quitar esto, pero siento que lo hace menos realista y a veces hasta distractor. La brutalidad de lo que significan los juegos no se alcanza a percibir y por lo poco que sé, esto podría ser porque quisieron mantener la clasificación de sus predecesoras en PG-13, pero estas son a la fecha mucho más impactantes. Creo que nada se compara con la tensión de los primeros juegos. Por otro lado, en lo que creo que más falla esta historia es en darle un poquito más de fondo a la relación entre Lucy Gray y Snow para que el impacto de su desenlace de verdad resulte tan determinante en la transformación de Snow. Y con esto no me refiero a más pasión, porque si analizamos bien esta relación, no es precisamente un amor romántico, sino necesidad mutua. Los dos tienen mucho que obtener del otro y creo que confunden esa necesidad con amor. Un amor que no se logra explorar lo suficiente para entender el verdadero impacto que tuvo en Snow, como para llevarlo a desconectarse tanto de lo último de su humanidad. Entiendo que es apenas un joven de 18 años, pero aún así el cambio con el Snow del futuro me parece demasiado radical y me dejó deseando un poquito más de desarrollo para creerme esa transformación que lo lleva de ser un joven que busca sacar adelante a su familia al tirano asesino que conocemos después y que sube al poder envenenando a sus enemigos. Finalmente, así como la evolución de Snow, la historia deja muchas cosas inconclusas. Tenía la esperanza de que la película corrigiera mucho de lo que se siente inconcluso, pero sí se mantuvieron fieles al libro. Y por eso creo que esta es una adaptación muy bien hecha y muy bien lograda, pero de una historia que no es tan buena y que en más de un aspecto se siente incompleta. Y creo que no es una opinión tan impopular, pues recuerdo que cuando leí el libro por primera vez, el mismo mes de su publicación, no tuvo tan buen recibimiento del público. Recibió muchísimas malas críticas y creo que el hype y la nostalgia de volver a ver una película de los Juegos del Hambre en el cine no anula que la historia dejó en su momento mucho que desear a los lectores.
No saber qué fue de Lucy Gray, cómo es que toda una generación la olvida o cómo es que Snow fue capaz de desaparecer cualquier registro de ella, cómo es que su canción llega a tantos después y se convierte 50 y tantos años después en el himno de una rebelión, cómo es que la relación entre Tigris y Snow se deteriora tanto cuando gran parte de la ambición de Snow viene de la intención de salvar a su familia, cómo es que Tigris llega a ser la que conocemos en la segunda parte de Mockingjay. Creo que esta historia nos deja con muchas más preguntas que respuestas, pero sin despertarnos las ganas suficientes de ver una secuela. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Los Juegos del Hambre son una de mis más grandes obsesiones. Amo los libros y amo las películas. Las he visto y las seguiré viendo miles de veces. Simplemente creo que esta nueva adaptación, aunque no es tan mala y sí tiene sus cosas buenas, para mi gusto no está a la altura de las películas originales. Estoy segura de que esta película nos va a dejar con opiniones súper divididas, así que cuéntame en los comentarios si a ti te gustó esta adaptación o si así como yo crees que algo podría haber funcionado mejor. Gracias por acompañarme el día de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y que me puedes encontrar en YouTube, en Instagram y en Spotify como Crónicas de una Bibliópata. Nos vemos muy pronto. Bye.